Ya son casi las 7:30 y yo les cuento que ya entró en vigencia una nueva normativa que limita el número de los llamados de cobranzas para evitar el acoso a los deudores. El Servicio Nacional del Consumidor fiscalizará el cumplimiento de esta disposición. Estamos con Lucas del Villar, director del CERNAC, ya lo tenemos ahí en pantalla. Muchas gracias, Lucas, por estar con nosotros esta mañana. Esto, como decíamos, se debe al acoso de las empresas de cobranza. Llaman reiteradamente por teléfono a cualquier hora, varias veces al día. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo harán ustedes para fiscalizar, para darse cuenta si efectivamente estas empresas cumplen o no con esta nueva normativa? Bueno, muy buenos días. Efectivamente entró en vigencia esta ley que reconoce los derechos de los consumidores en materia de cobranza extrajudicial. Recordemos que el año pasado el SERNAC recibió más de 21.000 reclamos y lo que va de este año, más de 5.600 reclamos por problemas en cobranza extrajudicial que afecta la intimidad familiar, la estabilidad laboral, y es por eso que el SERNAC va a estar monitoreando el estricto cumplimiento de esta normativa por parte de las empresas. ¿Y cómo lo va a hacer el SERNAC? Bueno, los mismos consumidores, los mismos usuarios tienen que reclamar ante el SERNAC en la página www.cernac.cl o generar una alerta ciudadana, sea con algún audio, video, pantallazo, fotografía, cualquier medio de prueba que alimente nuestro proceso de fiscalización y sanción. Recordemos que las sanciones son de más de 15 millones de pesos, 300 unidades tributarias mensuales por cada infracción que cometan empresas de cobranza extrajudicial. Director, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es el margen en que se pueden mover estas empresas y si la nueva normativa lo contempla? ¿Cuántas veces pueden llamar al día, por ejemplo, para que un usuario tenga la certeza de que está transgrediéndose la norma y que por lo tanto pueda denunciar? ¿Y qué días también de la semana? Bueno, las empresas de cobranza extrajudicial y en general este tipo de acciones de cobranza tienen una gran regulación y tienen muchos límites de la ley del consumidor. No se puede afectar la intimidad de la familia ni tampoco la estabilidad laboral, pero ahora se establece un número específico. Son 2 veces a la semana que tienen que estar con una distancia de al menos 2 días. Es decir, puede ser un lunes o un miércoles, un martes o un viernes, digo. Es por eso que la ley ahora es mucho más estricta, es mucho más clara y eso da mejores herramientas al SERNAC para poder fiscalizar y hacer que se cumpla esta normativa. Hay que recordar que durante el periodo de pandemia y hasta 60 días después del estado de excepción de pandemia, los contactos pueden ser solamente 2 al mes por deuda por empresa. Es decir, si un consumidor tiene varias deudas distintas que están morosas, lo pueden llamar indistintamente otras compañías. O sea, hay una normativa especial, perdón, por el tema del estado que estamos viviendo de pandemia, estado de catástrofe en el país también. Exactamente, en el estado actual y hasta 60 días después que se acabe este estado de pandemia, que eso se determina por el estado de excepción constitucional, es decir, 60 días después también los contactos son solamente 2 al mes. Lucas, ¿han recibido alguna queja de las empresas de cobranza después de esta normativa? Porque claro, ellos tienen clientes que deben dinero y tratan de intimar a que los clientes paguen sus deudas. Entonces, ¿qué alternativas les quedan a estas empresas de cobranza para poder comunicarse con los clientes, para pedirle por favor que paguen el dinero que adeudan? Bueno, aquí es muy importante que la ley también regula que tienen que ser contactos directos y que tienen que poner en conocimiento de la deuda al consumidor. Establece también que hay horarios hábiles para hacerlo. Establece también que no pueden ponerse en conocimiento de terceros las deudas que tienen los consumidores. Pero aquí lo más importante es que es una norma que tiende a limitar algo que los tribunales de justicia ya habían sostenido. Porque un llamado constante, permanente, que muchas veces los consumidores, y la encuesta que realizó el SERNAC el año pasado da cuenta que se sienten acosados en un 80% y en un 50% ellos dicen que tampoco conocen los derechos o más bien señalan que pese a estar moroso, digo, pese a tener deudas importantes, creen que no tienen derechos. Y eso es muy importante porque finalmente lo que hace el SERNAC es difundir y reconocer que estos consumidores, pese a su morosidad, tienen derechos, los pueden ejercer y tienen que reclamar al SERNAC para poder fiscalizar. Lucas, ¿y cuántos días tienen que pasar desde que la deuda está morosa para que puedan empezar a generarse estos llamados? Porque a veces no pasan ni siquiera 5 días o pasan 2 días, 1 día y las empresas empiezan a llamar, ni siquiera empresas de cobranza, sino que el mismo deudor empieza a llamar y después llaman las empresas de cobranza. Entonces, doble llamado además. Sí, muy buena tu pregunta. Efectivamente, desde la morosidad, es decir, del día del vencimiento de pago, a los 15 días la empresa tiene que poner en conocimiento al deudor. Y luego del día 20 recién
pueden empezar a traspasar los gastos de cobranza extrajudicial. Recordemos que hay empresas que llaman antes de ese plazo y algunas que recuerdan que hay un día de vencimiento. Aquí lo importante es que las gestiones de cobranza extrajudicial quedan recogidas solamente para 2 veces a la semana, con una diferencia de 2 días al menos, para evitar evidentemente la afectación que los consumidores nos dicen que tienen ante el SERNAC cuando son insistentes y cuando sobre todo son acosadoras, es decir, que le reiteran muchas veces de esta cobranza y eso evidentemente que afecta la intimidad familiar. 2 preguntas en una bien cortita. El horario, usted mencionaba que tienen que ser las llamadas en horario hábil. ¿Cuál es ese horario hábil que se considera? Y en segundo lugar, ¿qué tanta efectividad tiene denunciar ante el SERNAC? ¿Se ha sancionado a empresas por esto y cómo se controla después que nos sigan llamando de manera tan acosadora, ¿no? Bueno, el SERNAC no solamente ha denunciado, ha presentado demandas colectivas, ha fiscalizado un número importante de empresas que han realizado cobranza extrajudicial. Incluso el año pasado, en pandemia, tenemos demandas colectivas y fiscalizaciones. Por eso es efectivo reclamar al SERNAC. Recordemos que pocos consumidores reclaman porque sienten que no tienen derechos, como señalaba de acuerdo a las encuestas que ha realizado el SERNAC. Por eso el llamado es a reclamar, a presentar sus denuncias. Sí, pero saber qué tanto cumplen después las empresas que son sancionadas con no seguir llamando de esa manera. ¿Han tenido un cambio de actitud o ustedes ven que son recurrentes estas denuncias? A pesar de que ustedes presenten demanda colectiva, a pesar de que se les sancionen, siguen incurriendo en estos llamados a cualquier hora y de manera insistente. Bueno, buena tu pregunta. Yo creo que la fiscalización marcó un hito. Desde que el SERNAC tiene facultades de fiscalización, inició las primeras fiscalizaciones, las empresas empezaron a adecuarse a los estándares que establece la ley del consumidor. Recordemos que la ley no decía, hasta la actual normativa, el número exacto de llamados o contactos efectivos semanales. Por eso creemos que con la acción del SERNAC, la fiscalización, las demandas colectivas, sí ha cambiado el comportamiento, han bajado los reclamos y han cambiado las empresas. Algunas que lo hacían ya no lo hacen y es por eso que el SERNAC va a estar monitoreando, pero es muy importante la retroalimentación de los consumidores a través de la página web Alerta Ciudadana y de los reclamos del SERNAC. Ya, y por último, muy cortito, ¿el horario hábil qué se considera? De 8 a 8. De 8 a 8 de la noche. Muchas gracias, Lucas del Villar, director nacional del SERNAC, por ilustrarnos con esta nueva normativa y esperemos también que las personas que se sientan en una situación como esta puedan denunciar a través de la página del SERNAC. Que tengan un buen día. Muchas gracias, que tengan buen día. Karina, son las 7:30, muy temprano, pero ya están ardiendo las redes con nuestro hashtag Noticias Contigo CHB-CNN. Los usuarios, los televidentes nos están haciendo llegar sus comentarios acerca de este tercer retiro que se votará hoy en el Senado. Por ejemplo, Marcela Tenorio nos dice, tercer retiro es lo que prefiere ella. No me dan bonos, tengo trabajo, pero todo está más caro y no llego a fin de mes. Es nuestro dinero, no se metan con él, dice Marcela. Y ojo, este es uno de los puntos del debate. Si finalmente son los fondos de pensiones quienes tienen que administrar nuestro dinero o si nosotros tenemos la opción de retirar ese dinero para administrarlos nosotros mismos. Vamos al siguiente.